El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana: circular ministerial que pide reporte de los maestros que participaron en el paro del pasado 30 de mayo demuestra que el gobierno nacional no respeta los derechos sindicales. Putumayenses continúan en pie de lucha por una educación digna. De las más de 100.000 hectáreas que el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura prometió restituir, no se ha entregado ni una sola. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El Ministerio de Educación, para impedir la participación masiva de los educadores a nivel nacional, expidió la circular número 13, en la que pide un listado riguroso de los educadores que participaron en el paro, es decir, que no asistieron a los colegios, lo que evidencia una falta de respeto total y de no reconocimiento al derecho constitucional, a la protesta, al paro, a la sindicalización y sobre todo a los convenios internacionales. El 29 de mayo, un día antes del paro nacional del magisterio, el Ministerio de Educación Nacional expidió la circular número 13, en la que le pidió a los secretarios departamentales y municipales reportar a los maestros que no asistieran a las instituciones, ante lo cual estos le impartieron la orden a los rectores. El documento indica claramente que el gobierno utiliza tácticas amenazantes para restarle fuerza al movimiento magisterial y para pasarse por la faja los derechos de los trabajadores. Lo que buscan es contaminar el movimiento del magisterio para evitar la movilización y para pretender, a través de los descuentos, que los maestros y que las maestras no participen en las actividades sindicales. Pues primero, eso es una clara violación a los derechos de asociación, a los derechos de movilización ampliamente reconocidos e inclusive por convenios internacionales firmados por Colombia. Segundo, la circular 13 del año 2012, del 29 de mayo del 2012, no contiene instrucciones claras ni precisas. Además, no es un acto administrativo vinculante. Entonces, las administraciones departamentales, municipales, distritales deben ser muy cautelosas en la aplicación y deben entender que la educación pública está en manos de las entidades territoriales, porque así lo hace ver el Ministerio de Educación Nacional. El 30 de mayo, el gremio no se dejó intimidar, pero es innegable que estas acciones causan miedo porque contienen un alto grado de violencia psicológica, en tanto advierten al maestro que está vigilado, controlado y que su sustento y el de su familia pueden quedar afectados si sale a marchar. Lo paradójico es que ese mismo gobierno luego se muestra respetuoso del sindicalismo ante la OIT y la comunidad internacional. Los paros se realizan y son actividades y actitudes de hecho, precisamente por incumplimientos que ha estado en cabeza del Ministerio de Educación Nacional por la anterior ministra Cecilia María Vélez White, la actual ministra María Fernanda Campo, en que no le están cumpliendo no solamente al magisterio, sino a la comunidad colombiana en general, a los ciudadanos, a los niños. La educación tiene que ser una educación de calidad, han encontrado 50.000 trabas. Entonces, siempre van a echarle la culpa a los maestros. Cuando los maestros citan a paros, eso es ya absolutamente conocido, que salen comunicados, salen circulares a decir que no hay por qué citar a paro, que invitan a los padres de familia a que lleven sus estudiantes, pero es que, ojo, los padres de familia ya también están convencidos
que el problema no es el maestro, el problema son los recursos de la educación, el problema es la política imperialista que se está aplicando para privatizar la educación, por los colegios en concesión, porque se necesita un verdadero estatuto único de la profesionalización docente. Un gobierno que habla de educación, respeto y trato humano con el sector educativo no puede amenazar a sus maestros ni coartarles su derecho a la expresión, y mucho menos crear listas negras para efectuar masacres salariales. Ese no es un buen mensaje para quienes deben educar a las nuevas generaciones. Por 13 problemas, entre ellos déficit de docentes, dificultades en la alimentación, en el transporte y en la infraestructura, la comunidad educativa del Putumayo desarrolla diferentes jornadas de protesta y de paro. Más de 3.000 personas, entre docentes, estudiantes y padres de familia, participaron de la marcha en el marco del paro promovido por la Federación Colombiana de Educadores el anterior 30 de mayo. Sin embargo, la crítica situación del Putumayo, la inasistencia y la falta de diálogo con la Secretaría de Educación llevó a que la comunidad se mantuviera en el paro. Lo que se plantea es la ampliación de la planta docente en el departamento del Putumayo, que según la nueva matrícula de este año, se requeriría de 3.464 docentes y la planta está en este momento en 3.212, lo que establece un faltante de 252 maestros que justifican para el gobierno nacional la contratación del personal, la contratación de la prestación del servicio a cargo de oferentes privados. Una figura que nosotros consideramos es innecesaria. 13 son los problemas educativos que marcan este paro indefinido: déficit de asistencia alimentaria para 61 internados del departamento, financiación del servicio de transporte escolar, fusión de instituciones, déficit de administrativos educativos, de infraestructura, calidad educativa, permanencia, pertinencia de la educación media y superior, articulación del saber de acuerdo al contexto regional. Son condiciones indignas las que viven nuestros niños y jóvenes, empezando por las condiciones inhumanas de los restaurantes, de los internados escolares, que como lo dijeran algunos jóvenes que están en este momento en las instalaciones de la Secretaría de Educación, porque hay un grupo de ellos que están ocupando la Secretaría de Educación departamental, durmiendo en el piso, en colchonetas, comiendo arrocito todos los días, dicen que se come y se vive y se duerme mejor que en los internados del departamento del Putumayo. El recorte a las transferencias arrinconó la educación del departamento. En carta enviada a la ministra de Educación, además de presentar las denuncias, evidencian los caminos para resolver uno a uno los 13 problemas por los cuales los maestros, de la mano de la comunidad educativa, levantarán el cese de actividades hasta que sus voces y sus necesidades sean escuchadas y resueltas. Hoy en Encuentro hacemos un análisis de cómo quedó el componente educativo del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, recientemente aprobado por el Cabildo Distrital. Si se continúa con la política tradicional que se desarrollaba en la capital de la República, o hay una ruptura, un cambio total en esta materia. Para dos dirigentes del magisterio que hoy son concejales de Bogotá, el plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro contempla grandes avances en materia educativa para los próximos 4 años. Uno, el de avanzar vertiginosamente en la implementación del preescolar de 3 grados, que a partir del año 2013 le va a dar la posibilidad de inclusión en ese nivel de la educación aproximadamente a 65.000 niños y niñas de 3 y de 4 años de edad, para que al unirlos con los que ya vienen estudiando en los establecimientos educativos oficiales en el grado de transición, se complete el preescolar de 3 grados. Se avanza sustancialmente después de un forcejeo entre jornada única y jornada extendida. La administración y la mayoría del consejo opta porque sea jornada única, entendiendo que este proceso va a 8 años. La jornada única implica mejorar salarial y prestacionalmente a los educadores y no solo alargarles el tiempo de trabajo, ampliar los proyectos pedagógicos, reforzar y construir infraestructuras y nombrar más docentes. Estos puntos también lograron importantes partidas presupuestales para llevarlos a cabo. Logramos que se puedan vincular durante estos 4 años
próximos 4 años 8.000 educadores, 4.000 de ellos tendrán que trabajar en el preescolar de 3 grados y 4.000 y los 4.000 restantes en las áreas en que está organizada la academia, además de 1.700 auxiliares profesionales para ayudar a fortalecer el preescolar de 3 grados. Se avanza sustancialmente en lo que tiene que ver con la garantía de un año de formación superior a los bachilleres de estrato 1, 2 y 3 que salen del sector público. Sin embargo, la meta es relativamente conservadora, se plantean subsidiar, ayudar a unos 15.000 estudiantes bachilleres durante los 4 años. Creemos que se puede duplicar, triplicar la meta. En cuanto al preescolar de 3 grados, marca una diferencia con la atención a la primera infancia del Gobierno Nacional, que se centra en el cuidado de los niños y no en su formación integral. La Secretaría de Educación será la responsable del preescolar de 3 grados, que es la que va a favorecer a las niñas y a las niñas de 3, 4 y 5 años de edad en los grados de prejardín, jardín y transición. El programa Bogotá Bilingüe, que prepara a los ciudadanos para insertarse en la economía global, quedó garantizado en el nuevo plan de desarrollo. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y a continuación, el profesor Luis Eduardo Varela, secretario general de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al magisterio colombiano. Muy buenos días. Un reconocimiento a toda la comunidad educativa en el país y en especial al magisterio colombiano, que se movilizó y participó activamente del paro nacional el pasado 30 de mayo en todo el país. En ese sentido, seguiremos exigiendo la derogatoria de la Directiva Ministerial 2 de 2012, que no es otra cosa que el acoso laboral al magisterio colombiano y el desconocimiento al acuerdo suscrito con el anterior gobierno, en lo que se convirtió la Directiva Ministerial 10 del 16 de junio de 2009, donde se contempla que el docente labora 30 horas semanales, incluido el descanso pedagógico. En segundo lugar, seguiremos exigiendo la sostenibilidad financiera de los actuales contratos de salud, vigencia 2012-2016, y lo que tiene que ver con las auditorías médicas externas que garanticen los servicios médico-asistenciales para el magisterio y sus familias. En tercer lugar, exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el año 2011. Hacen falta la expedición de los decretos, uno para resolver el traslado de los docentes amenazados y se garantice la vida de los maestros que tienen esa dificultad. En segundo lugar, el decreto que resuelva el tema de la adquisición de vivienda digna para el magisterio a través del Fondo Nacional del Ahorro. Esto significa que los maestros no tengamos que renunciar al fondo de prestaciones para acceder a este derecho como tal de una vivienda digna para nuestras familias. En tercer lugar, el decreto que garantice los permisos sindicales. Hoy tenemos nominadores desconociendo este derecho en el municipio de Chía, Cundinamarca, en el departamento del Huila, en la ciudad de Neiva, entre otras entidades territoriales que reconocen de una manera unilateral los permisos sin garantizarlos en su totalidad, como es el deber de los convenios suscritos ante la OIT. Y por último, que el gobierno resuelva las deudas que tiene con el magisterio, y para ello debe reglamentar de una vez por todas el artículo 148 del Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1450. Hacemos un llamado a todos los padres de familia, estudiantes,
organizaciones sociales y demás, para que se comprometan con el referendo por el derecho a la educación gratuita, de calidad y sin intermediarios, y que comprometa con por lo menos el 7% del Producto Interno Bruto por parte del Gobierno Nacional para garantizar este derecho fundamental. Llamamos a la unidad del pueblo colombiano para contrarrestar todas aquellas políticas que vayan en contravía de lo social. Viva el Páramo Vivo es el calendario que desarrolló un profesor de Ciencias Sociales de la mano de sus estudiantes, buscando sensibilizar a la población sobre el daño que se le está haciendo al ecosistema de los cerros en la capital de la República. Son imágenes, pero también son textos, la mayoría pues son pequeñas reflexiones, no muy elaboradas, pero reflexiones en torno a la importancia de preservar este ecosistema que es tan clave para nosotros. Ahora en la administración actual se está hablando del agua como derecho, que es una visión distinta del agua como mercancía. Pero no se puede garantizar el agua como derecho si los páramos están descuidados. Este proyecto de calendario nace en el área de sociales, luego de visibilizar la falta de información que sobre los páramos y el origen del agua de consumo tenían los estudiantes. Esta pregunta redundó en un sinnúmero de visitas al páramo para conocer la belleza de este recurso y sus victimarios. Los páramos en general del país estaban siendo amenazados, ya sea por la minería, por la agricultura comercial o el campesino en sí mismo. Entonces ahí empezó a surgir la idea como de vamos a echarle una manito al páramo, y surgió el calendario como una forma de sensibilizar o llamar la atención. Las fotografías son mías, digamos que es un esfuerzo un poco más individual que surgió también del contexto de la clase. Pero los chicos también tomaron bastantes fotos, hicimos algunas categorías, fotos de grupo, fotos de fauna, fotos de flora. Y como iniciativa mía, pues traté de sacar el proyecto, pues. Este proyecto, financiado y ejecutado por el profesor Freddy Castañeda, visibiliza el compromiso real que deben generar de manera proactiva y reaccionaria desde la escuela, de la mano de los hacedores del conocimiento, tejiendo saberes desde diferentes asignaturas, construyen un documento para ver lo que se quiere perder, porque Viva el Páramo Vivo es el lema de este documento. Un llamado con carácter de urgencia, además, a mis compañeros para que alrededor de estas problemáticas ambientales, que son muy complejas, evidentes y con consecuencias catastróficas para todos, hagamos una inmersión a partir de allí para que generemos de paso integración de asignaturas. La millonaria deuda que tienen las EPS con los hospitales del distrito, que asciende aproximadamente a 250.000 millones de pesos, llevó a que los usuarios, los gerentes y los médicos se movilizaran en la capital de la República con una sola consigna: salvo mi hospital. Estoy marchando porque tenemos que salvar las 22 empresas sociales del Estado. Hay que exigirle al gobierno y exigirle a la misma comunidad que nos empoderemos y salvemos los hospitales, porque esos son para todos, lo público es lo que queda. Estamos defendiendo los derechos para que no se acaben los hospitales de Bogotá y todo el país. Con esta decisión, los trabajadores y usuarios de los 22 hospitales públicos de Bogotá salieron a marchar el pasado jueves para salvar sus instituciones, que están a punto de un paro cardiorrespiratorio por la falta de irrigación de recursos de las EPS, que les adeudan 260.000 millones de pesos. Estamos rodeando a la Corte porque consideramos que con las sentencias T760 nos ha demostrado el inmenso interés que tiene de remediar un gravísimo problema estructural que hay en salud en Colombia. Ya se ha conformado una comisión multipartidista con el fin de tocar ya este tema a fondo. Tenemos también a la Procuraduría, la Contraloría, que también han determinado que el modelo de Ley 100 ya definitivamente no ha traído sino gravísimas circunstancias y crisis como la que tenemos actualmente en salud.
Entonces la propuesta general es un nuevo modelo de salud para Colombia. La ciudad le había suministrado tratamientos financieros a sus hospitales para no dejarlos morir, porque tenía plata para hacerlo, pero en este momento sus arcas no están igual de fuertes que en años anteriores y no tiene cómo curarlos. Su esperanza es que las EPS paguen los servicios que les prestó la red pública y que en adelante sean directamente los hospitales quienes atiendan a los pacientes y no con la intermediación de las EPS. Quitarle el negocio a la salud. El haber conformado la salud como un negocio, lo único que eso hizo fue desvirtuar totalmente el precepto constitucional de que la salud sea un derecho para todos los colombianos, y queremos que el único que tiene y el único que puede hacer y asegurarle el derecho a los colombianos es el Estado. Y por eso creemos que la salud tiene que ser pública y el Estado debe atender a todos y cada uno de los colombianos. Si la capital, que es fuerte en finanzas, afronta esta crisis hospitalaria por los incumplimientos de las EPS, ¿cómo estará la salud del resto de ciudades y municipios? Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, puso el dedo en la llaga, citó a debate al ministro de Agricultura y evidenció que sobre la restitución de tierras poco o nada se ha avanzado. El gobierno se comprometió a entregar por restitución de tierras cerca de 100.000 hectáreas en los próximos 3 años. Sin embargo, hasta el momento ni una hectárea se ha dado a sus verdaderos dueños, aunque ha querido el gobierno nacional mostrar la entrega de terrenos baldíos como de restitución. El gobierno ha venido presentando como restituciones de tierras a víctimas de la violencia otras tierras de otros programas oficiales que no son restitución, titulaciones de baldíos a colonos, afrodescendientes, tierras de dirección de estupefacientes, de resguardos, etcétera, pero que no son restituciones, y el gobierno de manera astuta, faltando a la verdad en materia gravísima, ha dicho que esas son restituciones. Entonces lo que quedó claro es que no va ni una sola restitución y que el gobierno no ha sido serio, y en vez de decirle a los colombianos vamos en 0 restituciones, montó desde el principio una campaña de falsedades agenciada desde la propia Casa de Nariño. Según el ministro de Agricultura, se han recibido más de 14.200 solicitudes por 1.085.782 hectáreas. Estas reclamaciones, observando el procedimiento señalado por la Ley 1448 del 2011, que apenas comenzó a regir el 1 de enero del 2012, se encaminan actualmente hacia los jueces agrarios, quienes deben comenzar a expedir sentencias de restitución en el segundo semestre de este año. Sin embargo, las cifras evidencian desidia frente a la restitución, porque aquí se enfrentan a dueños empoderados que se rehúsan a entregar las tierras a sus verdaderos dueños. Pero esto, ¿para dónde va? No llevan restituciones, pero dicen que llevan 800.000 hectáreas. La meta de corto plazo es malísima, 10.500. Cuando les digo, bueno, van a cumplir las 160.000, me dicen que no tienen meta, y entonces yo ya digo, bueno, pero entonces todo esto está montado, es como un inmenso cuento, que se suponía nadie iba, como el senador Robledo, a mirar con detenimiento, y esto todavía me preocupa más porque yo insisto, vaya, en mi caso y en el del Polo Democrático Alternativo somos amigos de la restitución, partidarios de la restitución. Todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo es a ver si hay restitución, pero no en el papel, sino restitución de verdad. En el debate citado en el Congreso de la República se denunció el Frente Militar que persigue, acosa y asesina a líderes de restitución de tierras, creado por empresarios, terratenientes y políticos empoderados de las tierras de los campesinos, quienes se resisten a toda costa a reivindicar el derecho de muchos a sus tierras. Así las cosas, el tema de la restitución en la ley de víctimas está aún en la teoría, elegante y que suena muy bien, porque en la práctica solo se evidencia improvisación y desinterés. Como ya es tradicional, el profesor Zeney Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. Con la presencia del gobernador Jimmy Díaz, el presidente Agustín Ordóñez del Sindicato de Educadores del Putumayo, ASEP, rectores, padres y madres de familia, representantes del movimiento estudiantil, senadores y representantes del Congreso de la República, FECODE hizo parte de la comisión putumayense que se reunió
con funcionarios del Ministerio de Educación, Hacienda y delegados del Departamento Nacional de Planeación. Fueron contundentes y argumentadas las exigencias presentadas por el Comité en Defensa de la Educación Pública del Putumayo, que lidera desde el 30 de mayo el paro educativo en ese departamento y cuyo propósito son: primero, adecuado funcionamiento de los 61 internados que albergan a 3.000 estudiantes, quienes se encuentran en horrorosas y dramáticas condiciones, soportando hambre, calor, frío, hacinamiento, inseguridad e insalubridad. Es peor la situación que sufren estos niños comparada con la que viven los presos en las cárceles del país. Segundo, transporte escolar, pues tan solo financian la pírrica suma de 2.000 pesos diarios en un departamento con zonas rurales de difícil movilidad. Tercero, nombramiento de 250 nuevos educadores para atender 3.500 estudiantes matriculados a la fuerza con operadores privados, quienes a pesar de percibir el dinero per cápita por alumno, aún no han iniciado las labores lectivas. Cuarto, nombramiento de personal administrativo de aseo, vigilancia y secretariado para las instituciones educativas. 5. Alimentación escolar para 25.000 estudiantes excluidos de este programa. Sexto, construcción de infraestructura física y dotación de las instituciones educativas. Séptimo, asignación de más recursos para una verdadera gratuidad educativa. Octavo, educación de calidad mediante la formación de maestros en servicio y la revisión de los contenidos de la educación. Noveno, transformación del Instituto Tecnológico del Putumayo en universidad democráticamente constituida y adecuada financieramente. Décimo, devolución al Putumayo del manejo administrativo del sector educativo, hoy intervenido por el Ministerio de Educación. 11, revisión de la tipología, es decir, del valor per cápita que se reconoce por alumno. FECODE expresa su total e incondicional apoyo al paro que adelanta la comunidad educativa del Putumayo. Exige del gobierno la concreción y cumplimiento de los acuerdos que se pacten, tal y conforme se lo expresé al viceministro Perfecti, en diferentes escenarios, con diferentes actores y en tiempos diferentes, la indignación de las comunidades educativas, maestros, estudiantes y padres de familia tienen un mismo origen, que no es otro que la política educativa impuesta por el gobierno. Para resolver la crisis de la educación, es indispensable que el gobierno y los congresistas saquen adelante un proyecto de acto legislativo que refinancie la educación pública, pero además que se acabe de tajo la intermediación y contratación con particulares de este derecho fundamental de los colombianos. Finalmente, teniendo en cuenta que la participación de FECODE en los debates adelantados en el Congreso de la República resultó determinante para la aprobación del proyecto de ley que reconoce la pensión de gracia a los maestros nacionales vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, proyecto que hoy se encuentra para fallo de constitucionalidad. Hemos tomado la decisión de coadyuvar ante la Corte para que la decisión de este importante tribunal haga justicia en favor de los educadores nacionales. Un feliz fin de semana. ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones divertidas junto a tu familia y convertirte en el más pilo de tu clase? Ven al lugar en donde la ciencia y la tecnología te llenarán de emoción. Maloca, la fascinante aventura del conocimiento. Recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Haremos un análisis de cómo avanza la restitución de tierras en nuestro país, de acuerdo al senador Jorge Enrique Robledo y, por supuesto, al ministro de Agricultura. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1. No olviden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, tienen tres caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en YouTube titulado FECODE, ahí nos ubican, o en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Por ahora los dejamos con el proyecto de Voces Cívicas,
en la que los líderes sociales y sindicales son los protagonistas. Que tengan un feliz resto de día. Bueno, como lo dije, a mí me gusta mucho colaborar, contribuir al bienestar de la gente. Me gusta muchísimo. Porque es que, desinteresadamente, porque hay personas en nuestro medio que sí les gusta enfrentarse, a veces hasta con los gobernantes por defender el bien común, pero en el fondo son unas personas metalizantes.